¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero compartir contigo las principales diferencias que existen entre el sistema terapéutico en base a gemas y cristales de elixires minerales que preparamos en Bioconciencia y los sistemas de terapia floral que existen en el mercado. Pero para eso tenemos que sumergirnos y hacer un poquito de historia en conjunto. En primera instancia, dentro de medicinas que trabajen con plantas, por ejemplo, tenemos la homeopatía que se desarrolló hacia fines del 1700 por un médico alemán de apellido Hahnemann y que consideraba de alguna manera al ser humano como una totalidad de muchos aspectos que le conforman y por ende todo síntoma o enfermedad que pudiera manifestar ese humano, lo que estaba haciendo es poner de manifiesto y poner a la vista un desequilibrio que existe en la integración de esos distintos aspectos del ser. La terapia floral fue desarrollada por un visionario, un médico británico, hacia 1930, que también siguiendo un poco esta intención de poder no poner el énfasis y la atención en el síntoma para erradicar el síntoma, desconociendo que el síntoma lo que está haciendo es gritar y poner de manifiesto un desequilibrio, busca tratar de dar una forma terapéutica que vaya más a lo que cada persona necesita. Y así, en su investigación y en este propósito que se planteó, surge, ¿verdad?, esta forma terapéutica que, a diferencia de la homeopatía, ya no trabaja con la química de la planta, sino que trabaja con la frecuencia de la planta. ¿Cómo es esto? Sabemos hoy por hoy que el agua es programable, ¿verdad? Hay estudios muy posteriores de otro médico japonés, doctor Masaru Emoto, que logró algo que de alguna forma ya sabíamos, ¿verdad?, ancestralmente, pero él lo pone más bien, yo sé que es llamado pseudociencia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo el doctor Masaru Emoto? Finalmente logró fotografiar moléculas de agua congelada que habían sido programadas con una determinada intención. Entonces habían, por ejemplo, vasos con agua que tenía un papelito, un sticker que decía miedo, rabia, odio, dolor, alegría, qué sé yo, y ese papelito con ese concepto, digamos, es capaz de programar el agua de ese recipiente y una vez que esa agua era congelada, se fotografiaban las moléculas del agua y evidentemente la geometría, los patrones que se formaban eran completamente diferentes ante una conciencia, por ejemplo, o una intención amorosa, cálida, alegre, respecto de una intención de dolor, de miedo, de odio, etcétera, etcétera. Entonces, si consideramos a su vez que el cuerpo es más de un 80% agua, sabemos que lo va programando son nuestras formas de pensamiento, las distintas emociones que vivimos en lo cotidiano, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente Bach y Emoto no se conocieron, trabajaron en líneas investigativas diferentes y además en una temporalidad diferente. Yo te lo estoy contando de manera resumida para que podamos ir entendiendo el principio en los cuales se sustentan estas distintas formas de terapia. Tenemos entonces la homeopatía, que trata de poner la química en el cuerpo, generando pequeños síntomas para que tu cuerpo de alguna manera se haga cargo de ese síntoma y restablezca el equilibrio perdido. Y tenemos ya una mirada del sistema terapéutico de flores de Bach. Hay muchos otros sistemas terapéuticos florales que surgieron después de Bach, pero ya no es la química, sino que es la frecuencia. Entonces, ¿qué tomó Bach? Tomó la condensación, es decir, el rocío que se posaba en un pétalo, y eso es lo que almacenaba, y empezó a entender, digamos, lo que cada planta tenía como propósito o tenía como función. Gemas y cristales actúan de la misma manera, es una terapia vibracional o una terapia frecuencial
que en este caso no es que se tome el rocío condensado o la condensación en forma de rocío sobre una gema o un cristal, sino que propiamente tal se pone la piedra en agua, aquellas que pueden mojarse evidentemente, porque hay otras que no se pueden mojar, pero es el mismo principio de programar el agua con esos programas de esas gemas y cristales. Entonces, explicando la diferencia, ¿cierto?, entre cómo funciona la homeopatía y cómo funciona la terapia floral o la de elixires minerales, entremos ahora de manera más profunda a qué son los minerales de alguna forma y qué son las plantas, entendiendo estos reinos de los cuales forman parte. Se dice que el reino mineral es de alguna manera desde una mirada antropológica el primer reino y que de ahí se nutre el reino vegetal que crece en forma vertical, ¿verdad? Y se alimenta también el reino animal, tanto de vegetales como de minerales presentes en el agua y en los propios minerales que la planta o los alimentos que crecen de la tierra logran procesar, ¿verdad? Ya el reino mineral tiene una movilidad, se piensa y se cree que el reino mineral es estático a la vista de nuestro proceso de conciencia. Y lo vemos que los cerros y las piedras no se mueven, aparentemente están inertes, pero eso es una aberración, o es una mirada tremendamente simplista. Y necesito todavía que nos abstraigamos un poco más y entendamos que desde un punto de vista de la creación, por decirlo así, los cuerpos celestes que dan forma a estrellas, a soles, a planetas, albergan, tienen esta esencia de lo que todo está construido, ¿no? O sea, plantas también se nutren de minerales y tienen a su vez minerales, y la biología de las distintas especies animales a su vez también. Entonces es como que todos estamos hechos de lo mismo. Ok, ese es un punto bastante importante. Entonces, si tomamos los cuerpos celestes como la primera forma y manifestación de conciencias en este proceso de evolución expansiva, evidentemente los reinos que se nutren o se apoyan o se sostienen en este reino mineral vienen a ser el vegetal o el herbóreo, ¿cierto? Y luego las distintas especies de animales. Todas conformadas por de alguna forma los mismos componentes, sin embargo con procesos de conciencia evolutiva completamente distintos. Entonces, el reino mineral en su aparente inercia, en su aparente rigidez, en su aparente firmeza, evidentemente hace y opera como una estructura de sostén. Y también en los distintos minerales hay conciencias que se están manifestando a través de los distintos programas que cada uno de esos minerales porta dentro de la integración de todos estos reinos entre sí. El reino vegetal con sus distintas especies, plantas, flores, árboles, arbustos, etcétera, etcétera, también alberga distintas formas de conciencia que están haciendo ese proceso de evolución y de expansión. Y esas conciencias, tanto en el reino mineral como en el reino vegetal, portan en sí tipos de programas. Por ende, esos tipos de programas, y veámoslos en los minerales más comunes que tenemos a la mano, hay programas que ya son identificados y reconocidos. El oro tiene un valor distinto a la plata, al cobre, etc. Y cumplen formas de trabajo distintas. Sabemos que el cobre es un gran catalizador. Sabemos también que la plata, desde un punto de vista de frecuencia, es un tremendo transmutador o forma de transmutar energías de frecuencia más densas. El oro, y por ende usado no solamente en ornamentos, sino que explotado de distintas formas, tiene un brillo y una belleza
que fueron dando cierto valor, incluso de transacción. Bueno, y así con distintas formas de distintos tipos, perdón, de minerales que portan en sí ciertos programas que esas conciencias que habitan en el reino mineral están evolucionando a partir de las formas que tiene de evolucionar el reino mineral. Lo mismo pasa entonces con las conciencias alojadas en las distintas especies del reino vegetal y lo mismo pasa con nuestras conciencias alojadas en cuerpos de animales, de distintas especies animal, o las conciencias, por ejemplo, alojadas en los cuerpos de lo que entendemos como seres humanos. Entonces, siendo el reino mineral el primer reino que da una estructura de soporte, estamos hablando de que es más bien una energía primigenia. Cuando nosotros ingerimos las propiedades fitoterapéuticas, por ejemplo, de una planta, lo hacemos a través de una infusión, por ejemplo, o de un macerado, y la planta, y tomamos parte de esos programas que nos ayudan a despertar la conciencia para generar un proceso donde el equilibrio se restablezca y entonces yo pueda ir recuperando mi estado de bienestar y mi estado de salud. Entonces, las plantas procesan esos minerales a través de los propios programas que esa planta tiene que trabajar, ¿okay? Que es parte de su proceso de conciencia evolutiva. Lo que tomó Bach fue la frecuencia contenida en el rocío, ¿verdad? En la condensación que se alojaba en esos pétalos. Y no me recuerdo mucho de los nombres de las 38 esencias florales de Bach, pero recuerdo que algunos amigos terapeutas florales me hablaban, por ejemplo, creo que hay una flor que se llama rockwater, no tengo idea cómo se llamará en español, pero que crece a orillas de riachuelos o de aguas corriendo. Y entonces esa planta que permanentemente tiene que crecer con el flujo del agua en movimiento, evidentemente su proceso de evolución de conciencia tiene que ver en cómo se aferra a la vida, cómo se aferra, cómo vive de alguna forma las experiencias emocionales, etcétera, etcétera. Y cuando una persona entonces toma esa frecuencia, esa determinada planta le va a ayudar a trabajar de una u otra forma su vivencia emocional, a integrar también su vivencia emocional. Tenemos gemas y cristales que han sido utilizados por distintos pueblos originarios donde se conocía, muy entre comillas, por decirlo de alguna manera, el poder curativo de ciertas gemas o ciertos cristales. Y por ende se usaban en ornamentos, en vestimentas, en maquillaje incluso. ¿Se acuerdan de que muchas de las figuras del antiguo Egipto usaban lapislázuli en la coloración no solo de las máscaras, sino de la gente, digamos? Entonces se conocían las propiedades de ciertas gemas, eran transadas también de acuerdo al valor que tenían en relación a estas tomas de conciencia que de una u otra forma favorecían. Entonces el uso de alguna manera para activar ciertas condiciones en los humanos a través de las gemas es de muy, muy antigua data. Ya en forma más moderna, a través de una asociación que se hizo en relación a la coloración que se le dan a los centros de energía presentes en el cuerpo, que se llaman chakras, se hizo cierta asociación de acuerdo al color de la gema en relación al color del chakra y se subentendió entonces que piedras de un determinado color deberían ir en un chakra o en otro, ¿okay? No obstante, al ser el reino mineral uno que porta programas de conciencia, por decirlo así, un programa de conciencia no va a operar en un chakra y en otro no. Un programa de conciencia va a operar simultáneamente en todos los chakras, aportando
¿cierto? Distintas formas de hacer esa toma de conciencia. Entonces, obviamente, de la manera que conocemos normalmente la gemoterapia es con el uso de piedras en el cuerpo que ayudan, en el sistema de chakras obviamente, a restablecer un equilibrio perdido. Evidentemente te vas a sentir más armónico, vas a expandir la conciencia y en ese estado de mayor armonía y de mayor conciencia vas a poder hacerte cargo de los conflictos emocionales y mentales que están dando por origen un determinado síntoma o una determinada enfermedad. A través de la ingesta o de la aplicación por piel de una fórmula que contiene a su vez varias gemas, lo que estás haciendo es poner en funcionamiento los programas presentes en tu propia estructura mineral. ¿Okay? Nuestra biología está constituida por minerales y sabemos que el reino mineral, al igual que el reino vegetal y al igual que las distintas especies de animales y humanos, somos conciencias portadoras de ciertos programas o que reaccionamos también ante ciertos programas para hacer nuestro camino de evolución y nuestro camino de expansión para retornar a la fuente. Entonces, cuando trabajas con la gemoterapia en cualquiera de sus formas, lo que estás haciendo es poner en funcionamiento una estructura que ya está presente en tu biología. A través de las plantas también logramos activar esa frecuencia mineral, pero con el filtro de la planta. ¿Por qué? Porque las conciencias que están alojadas en las plantas, si bien se nutren de minerales y también portan en sí las estructuras minerales, le aportan desde la propia conciencia de lo que cada planta vino a desarrollar dentro de su conciencia evolutiva. ¿Okay? Entonces, lo que descubre Bach, de alguna forma, es parte de esos programas que trabajan las plantas para hacer un aporte a los distintos programas que nosotros como seres humanos también portamos. Hay muchos otros sistemas florales. Bach trabajaba con 38 plantas. Hay otros sistemas que tienen muchísimas más y que son muy completos entre sí, como sistema, como tal, y evidentemente ayudan de manera mucho más sutil y no tan acotada como 38, por ejemplo, a realizar esta activación de estos programas para que tú puedas ir restableciendo tu orden y tu equilibrio y puedas en el fondo hacerte cargo del por qué o el para qué está un síntoma manifestándose en tu vida. Entonces, desde un punto de vista de la obtención de la materia prima, tanto terapia floral como gemas y cristales a través de elixires es muy parecida, pero los programas que trabajan uno y que trabajan otro son completamente diferentes. Entonces, la gemoterapia y particularmente los elixires minerales va a trabajar con esos programas que tienen que ver con el sostén de la existencia y con más bien la vida mineral, que es la primera y de la cual se terminan nutriendo otros reinos y otras especies en ambos reinos, tanto en el vegetal como en el animal. Entonces vamos a trabajar con el programa de alguna forma original que está dando la estructura y el sostén de la vida. Y como en la biología lo tenemos, activamos algo que ya es parte nuestra y por eso nos llevamos tan bien. Si alguien me pregunta cuál es mejor o peor, no existe mejor ni peor. Lo que quiero hoy que tú entiendas es la forma de operar que es distinta. O sea, el reino mineral porta energía de sostén y de estructura para que desarrollemos nuestro proceso de evolución y conciencia. Las plantas y el reino vegetal también lo hace, pero a su vez el reino vegetal está siendo ya sustentado por el reino mineral y por ende le aplica un determinado filtro de acuerdo a los programas que esas plantas vinieron en esas conciencias
a trabajar desde la evolución. Acá, con la gemoterapia, estamos trabajando o estamos activando programas originales, sin el filtro de otra especie. No estoy diciendo que el filtro le quite, sino que le agrega. Obviamente van a trabajar de manera distinta y lo único que puedo sugerirte es que pruebes y que experimentes cómo funciona en ti una terapia floral y cómo funciona en ti, por ejemplo, una terapia en función a elixires minerales y que veas de acuerdo a tu momento, a tu tránsito actual, qué es lo que requieres de alguna forma, ¿ok? ¿Qué es lo que te viene mejor de alguna forma? Pero comprendiendo las bases de las diferencias, ¿ok? Y eso es lo que estoy tratando de explicar y espero estar siendo de alguna forma lo suficientemente clara. Entonces, no hay una que es mejor o peor, no, simplemente están respondiendo a un desafío de evolución por medio de la conciencia a través de programas que son diferentes. Evidentemente una planta se tiene que nutrir y tiene que vivir otros procesos. Las plantas crecen en dirección a la luz, crecen en relación a la humedad, a la tierra también le pasan ciertos procesos alquímicos a partir de la luminosidad, a partir de la humedad, a partir de los otros elementos también que coexisten. Pero lo más importante es entender que hay conciencia en el reino mineral, hay conciencia en el reino vegetal, hay conciencia en los distintos animales. Ustedes ya saben cómo se comportan los gatos, a diferencia de los perros. Se han estudiado comportamientos de elefantes, de rinocerontes, de jirafas, y cada especie está alojada por una conciencia que a su vez está haciendo también un proceso evolutivo. ¿Ok? Entonces, no es para poner ni echar a competir distintos sistemas de terapia. Quiero que comprendas que somos como seres humanos un envase biológico que es y se hace funcionar primero a partir de programas, que somos alterables a partir de programas, que somos eminentemente agua y que por ende esos programas se catalizan también a través de esta agua eh, y en el fondo que tenemos todas las condiciones ya presentes en nosotros para poder preservar a permanencia un estado de salud y de bienestar y que cuando surge un síntoma y una enfermedad, antes de aplacar la molestia, tenemos que asumir que esa molestia, que ese síntoma está gritando a viva voz que hay un desequilibrio que tienes que atender, que te tienes que hacer cargo. No basta la cirugía, no basta la extirpación, porque al final terminamos siendo mutados y mientras no cambiamos la conducta, mientras no cambiamos las distintas actitudes con las que vamos enfrentando la vida, vamos pasando a través de una amplia gama de síntomas, amplia gama de enfermedades y empezamos a normalizar el estado de enfermedad cuando ese no es el estado intrínseco al ser. Entonces, los distintos sistemas terapéuticos vibracionales lo que están trabajando es justamente con la frecuencia del programa, con la geometría del programa, ¿okay? Que esas distintas conciencias vinieron a hacer su proceso de evolución. Nuestra biología tiene los minerales son parte dentro de una mirada antropológica, ¿cierto? El primer reino que da vida al sostén de las otras formas de vida. Por lo tanto, trabajar con la gemoterapia en forma de elixires minerales es trabajar con una energía primigenia. Explora el alcance que tienen los elixires minerales, explora el alcance que tienen las distintas formas y sistemas terapéuticos. Después de Bach hay muchos otros sistemas. Está el sistema Bush y el sistema California. Acá mismo en Chile tenemos sistemas terapéuticos en base a flores del desierto, a flores del bosque profundo y evidentemente esas
diferencias en los hábitats. Acá tenemos uno de los desiertos, el desierto más seco del mundo, que no florece evidentemente todos los años, florece bajo ciertas condiciones y cuando lo hace, imagínense, hay personas que se han dedicado a colectar, a recolectar ese rocío para preparar. Imagínense qué conciencia puede haber en esas flores del desierto o qué conciencia puede haber en esas flores de bosque, donde hay un ambiente húmedo, más oscuro, donde hay otras formas de vida. Entonces, exploren, familiarícense y sepan de qué va un elixir mineral, de qué va una terapia floral y lo muy distintas que son a un proceso terapéutico en base a fitoterapia o a homeopatía. Esto es para empezar a aclarar conceptos y que ustedes tengan mejores recursos, mejores herramientas para tomar mejores decisiones. Recordemos que somos seres bioconscientes y a mayor conciencia, mayor salud, mayor bienestar. Si te gustó este video, comparte. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Estaré feliz de poder atender tus comentarios, tus inquietudes, abrir un debate, abrir una linda conversación. Así es que aquí a disposición y siempre en servicio. Nos vemos muy, muy pronto. Que tengas una linda tarde, noche, una linda mañana.